División de la Confech. Ultra se distancian de dirigentes del Partido Comunista, titular del diario La Segunda en esta jornada. Entonces nosotros hemos decidido consultarle al presidente de la USACH, Camilo Ballesteros, que se reconoce militante de la Juventud Comunista, y del presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, Guillermo Petersen, que se supone que es ultra. No sé si interpreto el titular del diario, pero quiebre, división, diferencias, ¿qué es lo que está pasando en la Confech? Yo creo que hay división. ¿Qué significa eso? División implica que tenemos universidad en Arica, universidad en Magallanes, entonces claramente estamos divididos los estudiantes por temas geográficos. Esa es la principal división que tenemos hoy día nosotros y es la única división que realmente existe. Pero marca diferencia esa división regional, porque, y te lo pregunto porque me doy cuenta, yo he conocido un montón de universidades chilenas que las he visitado, en general las de provincia públicas están en más precarias condiciones que las públicas de Santiago. O sea, hay un factor geográfico, yo no sé si lo mencionaste como una minoría o te asumes que gritan más porque tenemos problemas también. No, pero hablando en serio, haya que ser una ironía, que no se entendió la broma. Hoy día nosotros siempre lo hemos dicho, aquí tenemos un movimiento estudiantil que es muy diverso. O sea, nosotros teníamos dirigentes nacionales que eran gremialistas, como Javier Fano, de la Universidad de Talca, y teníamos otros dirigentes que tenían visiones más de izquierda, ¿ya? Y bajo esa lógica siempre hemos tenido una opinión diversa que representa en la sociedad diversa que hoy día vivimos nosotros. Y no entender eso, yo creo que es un error. Hoy día claramente lo que se ha dicho, tenemos visiones que son distintas. Y siempre nosotros le hemos dicho que lo interesante es que pese a esas visiones distintas, cada vez que nos reunimos, cada fin de semana, tomamos una postura única. Y eso yo creo que es lo interesante que ocurre. Pero obviamente hay personas que creen en una vía como personas que creen en otra. Guillermo, tú eres presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción y por ahí te interpretaría la prensa como, ¿no es cierto?, ultra. No sé qué es lo que asumen de aquello, pero te lo pregunto fundamentalmente cómo se definen y cuál es la diferencia que las marca, porque por ahí he escuchado palabras como diferencias irreconciliables. ¿Están así? No, primero, los mal llamados ultra. Nosotros somos, de otra forma, la izquierda que no está o no se ha sentido representada por la izquierda de los partidos políticos tradicionales. Mira, yo creo que, como dice Camilo, a lo mejor, o sea, quiebre claramente no hay. Nosotros hemos convivido todo el año con diferencias grandes, ¿cierto? Y como yo dije, de alguna forma somos como un cordón de zapatos. Esto de la política siempre uno de los cordones de zapatos, y aunque uno le caga el nudo, las dos puntas no se juntan, pero conviven esos dos cordones, y conviven en la misma zapatilla, y nosotros convivimos en el mismo espacio, que es la Confech. Pero hay diferencias, o sea, de alguna forma nosotros tenemos que dar cuenta. Y en el transcurso del proceso de movilización, que se fue agudizando el conflicto, se fue llegando cada vez también agudizando de alguna forma las posturas. Y hoy día se vieron dos posturas, que fue el hecho de ir al Parlamento o no ir al Parlamento. Pero eso no implica en ningún caso que haya una división en el Confech. O sea, la instancia Confech, que es la instancia que hoy día nosotros también apelamos a reformular, es la instancia que tiene que buscar la representatividad de todos los sectores que hoy día se han movilizado a nivel estudiantil. Ahora, veamos el tema del presupuesto. Eso les causó mucha atención aparentemente desde un comienzo, desde antes de tomar la decisión de ir. En particular, ¿por qué consideran que se negoció a espalda y se indican al Partido Comunista como los responsables? No, mira, o sea, porque yo vi dirigentes de varias universidades metidos en el Congreso que no eran solo del Partido Comunista. Sí, o sea, hay que ser claro. Hay muchos estudiantes y muchos dirigentes que también fueron y que también algunos que son o se declaran independientes. Y hay que ser enfático en eso. Si el problema, nosotros hemos dicho, aquí es la oposición en su conjunto. Nosotros no vamos a andar apuntando uno por uno, en ningún caso. Pero aquí nosotros dijimos, o sea, el Parlamento o los partidos políticos inmersos en el Parlamento va a llegar un momento que van a negociar. Y son negociaciones que la han hecho históricas. Y históricamente han negociado a espaldas, o según ellos no a espaldas, ¿cierto? Pero han negociado respecto a la solución de los conflictos sociales. Entonces nosotros veíamos si íbamos a ser parte de esa negociación o no íbamos a ser parte. Y si íbamos a ser parte, si creíamos o no que en realidad íbamos a incidir en esa negociación. Y personalmente, por ejemplo, lo que planteamos nosotros desde la Universidad de Concepción es de que nosotros no íbamos a incidir realmente, porque la negociación la estaban llevando personajes que estamos hablando ya de la política más bruta o la más grande, ¿cierto? Y nuestra llegada al Parlamento, nuestra ida a esas negociaciones, hubiera sido lisa y llanamente haber validado esa instancia y haber validado esas instituciones que, de alguna forma, nosotros las criticamos desde un principio como Confech. Camilo, ¿ustedes asumen como error haber ido al Congreso y conversar con los parlamentarios de gobierno, de oposición, haber intentado de allí abrir un debate que al final terminó básicamente en una discusión de plata? Bueno, primero clarificar algo. Aquí lo interesante, como lo decía Guillermo, es que hay posturas que son completamente distintas. Hay gente que quería ir y gente que no. Nosotros en la Confech realizamos una votación y 20 federaciones votaron a favor y, si no me equivoco, fueron 8 en contra, de las cuales muchas también hoy día se encontraban en esta conferencia de prensa, lo cual encuentro anecdótico esta salida del closet de muchos, ya, en torno a lo político claramente. Así lo entendimos todo. Y se fue al Parlamento.
yo creo que si hoy día hay una cosa que compartimos, que hoy día el Parlamento ya no fue capaz de tomar esta oportunidad de zanjar avance. Nosotros lo dijimos al inicio, como lo dijimos al término. La ley de presupuesto no aseguraba cambio estructural al sistema educativo, pero sí teníamos una oportunidad de poder avanzar en ciertas cosas y que lamentablemente no se hizo. Y peor aún, yo creo que es muy negativo que hoy día ciertos diputados, y en este caso estos 3 diputados que no eran, por lo menos, por último yo entiendo, no lo comparto, pero entiendo por qué alguien de gobierno vota a favor de lo que plantea el gobierno, pero que estos 3 diputados que finalmente son independientes hayan tomado ciertos acuerdos paralelos y finalmente hoy día miles de estudiantes no van a poder tener beneficios por el acuerdo que logran ellos. Y eso yo creo que es tremendamente negativo y yo creo que eso es darle la espalda a la ciudadanía. ¿Y qué pasa con la oposición que votó en contra en la Cámara de Diputados, pero que en el Senado dejó pasar? Clarificar muchas cosas. Yo creo que lo más irresponsable que puede haber ocurrido es que en el Senado se hubiera votado en contra y se hubiera rechazado. Para la gente que no lo sabe, si se rechazaba en el Senado, entraba un veto presidencial y lo que se zanjaba era la primera propuesta del gobierno, que son 420 millones de dólares menos a la inicial. Yo no comparto ni la primera ni la segunda finalmente propuesta porque creo que ambas son insuficientes, pero claramente era peor quedarse con la inicial que con la que existe hoy en día. Y es por eso que hoy día, si finalmente se aprobaba en el Senado y se viera rechazado en la Cámara de Diputados, existía la posibilidad de generar una comisión mixta donde se podían, por lo menos, rearmar y generar ciertas cosas. Lamentablemente eso no ocurre y hoy día tenemos una ley de presupuesto que es insuficiente y peor aún, nosotros sentimos que el gobierno le miente a los chilenos, le miente a los más pobres a plantear que hoy día hay gratuidad para el 60% más pobre y eso lamentablemente no es así y aquí hay claramente una letra chica. Guillermo, tu balance de lo que se hizo en el Congreso, si fue una pérdida de tiempo, ratificó sus temores, no sé si estabas de acuerdo con que se fuera a negociar o no, estabas entre las 8 universidades que fueron minoría en ese momento o no, y segundo, si esto se limita a hacer un balance de las plata, porque también había una cierta crítica de si se había logrado instalar el tema de las reformas que piden los estudiantes, que eran como dos. O sea, primero hay que decirlo, o sea, es sumamente lamentable que el gobierno, este gobierno que ha sido indolente durante todo el proceso de movilizaciones, haya centrado o haya, de alguna forma, disminuido el conflicto a solamente un conflicto económico. O sea, el cambio de paradigma de la educación va más allá de más peso o menos peso. O sea, va en entender, como dijo el presidente, en un bien de consumo o en un derecho social fundamental, como lo hemos dicho nosotros. El haber ido al Parlamento, o sea, yo lo hemos dicho, o sea, nosotros fuimos justamente una de las universidades que ratificamos el hecho de no ir a negociar y de que si en el último caso ganaba ir al Parlamento, que fuera una interpelación más, donde nosotros pudiésemos posicionar o reposicionar las demandas, reposicionar los ejes programáticos, o sea, entender más allá de las demandas, los ejes políticos que hoy día pone por sobre la mesa el movimiento. O sea, el hecho del lucro, la gratuidad a través de aportes basales a las instituciones, que el Estado se haga garante de sus instituciones públicas. ¿Cierto? Pero, como hoy día nosotros íbamos a ver, o sea, dábamos cuenta que las negociaciones se estaban dando sí o sí, y de hecho podemos hablar que las negociaciones entre la oposición y el gobierno se estaban dando desde el principio de la movilización, ¿cierto? Entonces, hubo un momento donde la negociación en realidad se estaba embelleciendo y se estaba de alguna forma arreglando o matizando para hacerlo de manera popular ante la ciudadanía. Entonces, ¿cuál iba a ser nuestro acto ahí? ¿Íbamos a ir realmente a incidir? Yo siempre hago esa pregunta, o sea, yo me pregunto, ¿la ciudadanía qué piensa? ¿Íbamos a ir a incidir esas negociaciones? O sea, yo me pregunto, ¿los personajes de la concertación realmente les interesaba cuál era nuestra propuesta? Si en realidad ya la sabían. O sea, llevamos 7 meses movilizados, por favor no se rían de nosotros. O sea, nosotros pusimos las demandas sobre la mesa, entonces ya tenían bien claro cuál era nuestro objetivo. Ahí, que nosotros estuviéramos ahí. Realmente yo creo que querían justamente para poder validarse como instancia, y eso sabemos, o sea, el próximo año son las elecciones municipales y ellos tienen que capitalizar, y tienen que capitalizar esta gran masa de ciudadanía, de pueblos chilenos que salió a las calles, que salió con cacerolas, que entregó panfletos, que de alguna forma se sintió identificada por estos jóvenes que salieron a las calles a interpretar su malestar, ¿cierto? Y interpretar que el malestar va más allá de la problemática de la educación, sino que también tenemos la vivienda, la salud, el trabajo, etcétera. Entonces, toda esta gente yo creo que en algún momento se pregunta, bueno, o sea, ¿realmente los jóvenes iban a decidir en esa negociación o esa negociación ya está hecha y la quieren embellecer? Nosotros creemos eso, o sea, más que una pérdida de tiempo, fue ir a validar esa instancia a la cual nosotros habíamos
criticado en su principio, la institucionalidad vigente, la democracia vigente, la poca representatividad que vemos hoy día en el Parlamento, en los parlamentarios, que como vemos, estos 3 parlamentarios independientes por arreglos que llegan entre ellos, ¿cierto?, terminan echando a la borda a lo mejor una intención mayor. Entonces, realmente la desconfianza que hay, yo creo que a nivel de los jóvenes se refleja también en cuántos jóvenes están inscritos. A propósito de inscritos, ¿no? 4 millones de jóvenes con voto voluntario de escrutinio secreto. Comenzó voto voluntario de inscripción automática, por cierto, y comenzó a debatirse en el Congreso. No sé si irá a salir para elecciones municipales, pero no sé si los políticos quieren realmente que eso pase. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ver cómo viene el próximo año también. Muchos dicen que va a ser más duro. Y va a ser más duro, ya le vamos a preguntar a los dirigentes de la USACH, Camilo Ballesteros, y de la Universidad de Concepción, Guillermo Petersen. Mano con Camilo Ballesteros de la USACH y Guillermo Petersen de la Universidad de Concepción. Uno dice que es PC, el otro sería ultra, de acuerdo a las conceptualizaciones. Tú prefieres decir izquierda independiente. Izquierda independiente. O sea que no están en partidos políticos, no creen en los partidos. Los partidos políticos tradicionales no nos representan en ningún caso. Ahora, y vamos a la otra crítica que hacían. De verdad, ustedes son de los que creen que los dirigentes del Partido Comunista los lucieron mucho, se transformaron como en una especie de capital del partido y eso les molestaba, o eso es nada que ver. No solamente los dirigentes del Partido Comunista, yo no intento personificar, o sea, personificar en términos de un partido, que es lamentable que la opinión pública de alguna forma haya personificado un movimiento tan transversal donde se reunió miles y miles de personas con objetivos políticos mucho más grandes, de alguna forma que intentaron y pusieron sobre la mesa demandas transversales en el sentido de que daban al meollo del asunto de cómo se mantención de este sistema. Entonces es sumamente lamentable cómo se personifican ellos, porque hoy día poco menos que la gente cree que este movimiento ahora no tiene cabeza. Se fue Giorgio, se fue Camila, que podemos discrepar, pero a lo mejor aguantaron muy bien la presión mediática, pero entonces hoy día se siente sin cabeza, y hoy día salen otros personajes, otros compañeros también a la luz pública, o salimos a otros personajes, no sé. Entonces eso es lamentable también cómo, por ejemplo, el tema de los profesores, pero como eso Jaime es Gajardo. inevitable, y no es culpa necesariamente de los propios dirigentes estudiantiles, sería más bien una percepción ciudadana, un país ansioso por encontrar líderes de reemplazo también. Pero por ejemplo, yo sí hay una cosa que comparto con Guillermo, es que hoy día se idealiza a ciertas personas, ¿ya? Y al idealizar no se identifica que son jóvenes. Y los jóvenes tenemos características. Ser joven es ser alegre, ser joven es también ser irresponsable. Entonces hoy día cuando se empieza a idealizar ciertas caras y se dice el movimiento es Camila, el movimiento es Giorgio, claramente... O también Ballesteros. Bueno, lamentablemente no ocurrió eso, entonces tampoco podría votar el ejemplo de Ballesteros. Pero más allá de quiénes sean las personas, que fue en este caso que ocurre con ellos, pero aquí hay un movimiento que es mucho más amplio. Este movimiento no se genera de forma espontánea, es un movimiento que viene con una construcción anterior. Entonces cuando se idealiza, yo creo que en su momento puede haber sido un plus, pero también después te limita para poder avanzar, y que tiene que ver con las proyecciones que hoy día está discutiendo la Confech. ¿Ya? Hoy día existen diferencias de opiniones, pero la Confech no está quebrada. La Confech entra en un proceso de discusión en torno a cuáles son las proyecciones. Y eso muchas veces, de forma lamentable, y ahí tiene que ver también el rol que han tenido ciertos medios de comunicación, nos ha estado limitando, y hoy día nosotros vamos a avanzar con todo a saltar esa limitación. Y más allá de quién sea el presidente de cualquiera de las federaciones el día de mañana, el movimiento va a continuar y ha alcanzado la madurez para poder desarrollarlo. Bueno, ustedes tienen programado un consejo para el 10 de diciembre. ¿Se reúne toda la Confech? ¿Llegan todas las federaciones? ¿O este quiebre o división que se ha hablado significaría que se marginan, que unos crearían una orgánica distinta? ¿Cómo se enfrenta a esa cita? No, o sea, deberían llegar todas las federaciones como deberían llegar a todos los Confech. Pero yo creo que este Confech va a ser fundamental en el sentido de que hay que hacer un balance de cómo fue esta movilización. O sea, hoy día tenemos que ver todos los errores que cometimos, que pueden ser bastante, ¿cierto? Todos los aciertos que tuvimos como movimiento estudiantil, como movimiento social, cómo planteamos las demandas, cómo termina el conflicto y cómo le damos la proyección. O sea, cómo hoy día, de verdad, le decimos a la gente lo contrario al gobierno, o lo contrario que quieren decir muchos parlamentarios, que es que el conflicto terminó, el movimiento estudiantil terminó. Ya se cerró la puerta, ya se solucionó la problemática de la educación, y cómo nosotros somos capaces de decir, o sea, este es el inicio del movimiento estudiantil, un movimiento estudiantil que tiene proyecciones mucho más amplias, un movimiento estudiantil que entiende que solo no puede lograr los cambios estructurales, que necesita de otros sectores sociales, que necesita de los trabajadores, que necesita de los pobladores, nuestros padres, nuestras madres, en función de un eje programático aún mayor. O sea, nosotros fijamos un objetivo: educación pública, gratuita, democrática, de calidad o excelencia, intercultural y sin lucro. Y eso es un camino largo, no se logra de la noche a la mañana, y no podemos como estudiantes solos, necesitamos otros sectores, y para eso hay que hacer la convocatoria a estos sectores a que se movilicen. También, ¿cómo nosotros vamos a hacer
un ente, ¿cierto? Como agentes transformadores, como deberíamos ser, un apoyo fundamental o un aporte fundamental dentro de la construcción de un movimiento social, ¿cierto? Que sea capaz de también ser apoyo o como movimiento social activo en la problemática de la salud, en la problemática del trabajo, en la problemática de la vivienda, en la reconstrucción, yo que vengo de la octava. Entonces, esos tipos de proyecciones tienen que hacerse un balance, tiene que darse la proyección, tenemos que hacer una evaluación, y esa evaluación y ese balance tenemos que mostrárselo al pueblo de Chile. Y decir, esto es, o sea, a través de una publicación, conferencia, etcétera, etcétera, pero al fin y al cabo, no que solamente esté al alcance de los sectores sociales que a lo mejor leen los diarios, que tienen acceso a Internet, sino que esté al alcance de gran parte del pueblo de Chile que a lo mejor está recibiendo siempre la información más sesgada de un sector y no es capaz de ver también cuál es nuestra real proyección respecto a esto. ¿En eso hay un planteamiento similar, Camilo? Sí, o sea, yo creo que completamente. Si aquí, a ver, una de las cosas que es importante entender y que a nosotros también nos molesta es que hoy día tenemos finalmente que un país entero no es capaz de identificar que aquí existen diferencias. Y que no es que existan diferencias en la CONFECH, sino nosotros como sociedad tenemos diferencias claras. O sea, hoy día me molestó mucho a mí en la mañana, ¿ya? Yo sabiendo qué es lo que se iba a decir, como etcétera, etcétera, que muchos medios de comunicación salieron a instalar el tema del quiebre. Y lo interesante es que después de que tanto ambos planteamos que aquí no existe quiebre, yo no vi ni un solo medio de comunicación que planteara, nos equivocamos, fue un error, malinterpretamos. Yo hoy día esperaría que todos los medios de comunicación que durante el día hablaron de quiebre, bueno, de hecho los trajimos a ustedes dos porque aparecían como los opuestos, los extremos de esta, entre comillas, quiebre. Pero no, son muy amigos. ¿Son amigos o no? Los amigos tienen una construcción social mucho más amplia, mucho más profunda. Yo voy a omitir algunas partes de la historia para que no haya malentendido. Pero hoy día nosotros identificamos varias cosas. Primero, la necesidad de poder evaluar tanto de manera colectiva como de manera individual, de entender cuáles fueron los aciertos, cuáles fueron los errores, ¿ya? Pero también de ver claramente cuáles son algunas falencias que hubo, y aquí es cuando nace la necesidad de tener este Congreso CONFECH. Este Congreso CONFECH que nos permita generar una plataforma única de estudiantes de educación superior, entendiendo sí que tenemos realidades distintas, que por ende tenemos problemáticas distintas, pero sin embargo también tenemos un punto de convergencia muy relevante, y es que somos estudiantes. ¿Por qué? La pregunta obvia que sale, ¿por qué hicieron conferencias aparte? Porque eso dio una señal que uno interpreta. Pues. Lo que pasa es que aquí nosotros en ningún momento quisimos manifestar a estas universidades, principalmente de regiones o a este sector político, en ningún momento quiso manifestar, y ahí yo comparto el hecho de que aquí hay un quiebre a la CONFECH. Nosotros, el espacio de coordinación que es la CONFECH, nosotros la respetamos y la vamos a seguir respetando, vamos a seguir participando, y entendemos que ahí es donde nosotros tenemos que limar las asperezas. Pero otra cosa es que nosotros también teníamos que levantar esto que fue tan manoseado, este término tan mal puesto que es el término ultra, haber sido tan criminalizado, apuntados con el dedo como los intransigentes, siendo que nosotros también fuimos quienes acabamos todas las instancias había y por haber, ¿cierto? Y que también es un espacio y un espacio, un sector político que también tiene ciertas diferencias, es bien ambiguo. Entonces nosotros queríamos poner a la luz, o sea, poner sobre la mesa que también existe una alternativa de organización, ¿cierto? Una alternativa que tiene otra proyección, que no es la tradicional, que es la que podemos discrepar, ¿cierto? Que podemos, o sea, no compartimos, no la vamos a criminalizar tampoco, como espero que los compañeros tampoco la criminalicen, pero también son cosas distintas, caminos distintos, ¿cierto? Pueden ser a lo mejor el mismo objetivo a largo plazo, quién sabe, tenemos que evaluarlo. Pero eso es lo que nosotros queríamos hacer, o sea, poner sobre la mesa que existe una alternativa distinta, con una metodología distinta, que tiene un discurso distinto, que instala ciertas temáticas, la discusión, la organización, y luchar por los objetivos, luchar por las demandas, luchar por las necesidades que nosotros tenemos, y eso es algo que nosotros vamos a transar. Y eso nos haya salido a la luz pública. Y habíamos sido muy manoseados, pero de otra forma las interpretaciones las están haciendo los medios de comunicación y no nosotros. Nosotros queríamos mostrar cuál es nuestra interpretación respecto a lo que está pasando, nuestro balance. Pero ustedes entre los dos, ya, tratemos de sintetizar. ¿Cómo le explicarían a los chilenos de manera comprensible, ustedes dirigentes estudiantiles, que se supone que están en dos matices, o no sé, como les querrán llamar, internos dentro de la CONFECH, qué los une y qué los separa? Yo creo que aquí es bastante simple. Aquí tenemos visiones distintas de cuáles caminos desarrollar. Hay algunos que creen que se pueden rescatar ciertas cosas en torno a lo que hoy día existe en la institucionalidad, ¿ya? Que quizás la postura que tengo yo en torno de que me agrade o no me agrade, creo que existe una institucionalidad y que pasan las cosas por ahí, como por ejemplo es poder asistir al Parlamento. Como hay personas que finalmente no están completamente de acuerdo en torno a esta vía y que prefieren levantar vías paralelas. Pero lo interesante también aquí, ¿ya? Es que después finalmente del día nos colocamos de acuerdo, pero sin embargo lo relevante, y que nosotros siempre lo hemos dicho, es reconocer que hay diferencias, y que incluso nuestra fortaleza, de diferencia de lo que plantea el gobierno, que plantea que están los ultras por acá, los moderados por acá, y se ponen muy creativos con los nombres, es entender que nuestra gran fortaleza es la diversidad
pero la unidad es lo que hemos ido desarrollando durante estos 7 meses. La diversidad siempre ha existido y va a seguir existiendo. Es más, a mí me preocuparía pensar lo mismo que Petersen. Como se me imagino que a él le preocupa pensar lo mismo que yo. Capacito. Vamos a hacer una pequeña pausa entre Camilo Ballesteros y Guillermo Petersen. Les quiero preguntar cómo viene el año 2012. Hay gente que cree que va a venir un movimiento estudiantil más radicalizado, quizás más violento, y hay preocupación, hay temor. Otros dicen, bueno, van a hacer viene después de la educación viene la salud, viene todo una especie de revolute, viene el año electoral. En fin, pausa y hablamos de ese tema. Mano a mano con Alejandro Guillé. Mano a mano con Alejandro Guillé. Mano a mano entre Camilo Ballesteros y Guillermo Petersen, ambos son dirigentes de la CONFECH, uno de la Universidad de Santiago, otro de la Universidad de Concepción, las regiones, en fin. Vamos a conversar sobre lo que viene este 2012. ¿Tienen candidaturas o a alcalde, por ejemplo? ¿Y te vas a ir a eso? ¿O te vas a meter a seguir en el movimiento estudiantil? Ya, hora de definiciones, Camilo. Clarifique. Debo ser sincero, yo hoy en día soy candidato a 2 cosas. A ver. La primera es dejar de ser presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de ¿No Santiago. vas a la reelección? No voy a la reelección. Y la segunda, algunos me ofrecieron ser mejor compañero de curso, pero lamentablemente creo que esa no la voy a ganar. Esas son las únicas 2 candidaturas que tengo hasta ahora, y el resto habrá que ir viéndolo con el tiempo, ¿sí? Hoy día yo lo he dicho, yo creo que aquí no debe haber temor a que cualquier dirigente, sea de los denominados ultra, de los denominados moderados, o incluso aquellos dirigentes que son de derecha, ¿ya?, que tengan una participación. ¿Hay gente de derecha dentro del movimiento? Hay gente de derecha. O sea, tenemos ya, y el mejor ejemplo es la Universidad Católica. Ya la Universidad Católica tuvo una elección muy reñida, ¿ya?, y había un sector potente de derecha. Tenemos sectores que están fuera de la CONFECH. Hubo elecciones por primera vez en la Universidad Adolfo Ibáñez, que imagino que su rector no está muy contento, pero para nosotros también es un triunfo muy potente, donde también hay un sector de derecha relevante. Hoy día Chile tiene derecha, tiene izquierda y es un sector muy diverso. Entonces yo creo que hoy día es muy potente que estos nuevos actores participen rompiendo sobre todo ciertos parámetros que hoy día yo creo que son negativos. Y ahí también donde hay que tener bastante ojo. Aquí la política no se cambia simplemente porque hayan caras nuevas, sino también modificando ciertas estructuras que hoy día no permiten avanzar, y es lo que nosotros nos hemos dado cuenta lamentablemente con falencias gigantescas que tiene el Parlamento, que son falencias estructurales y no por quien esté o que no esté muchas veces de forma lamentable. Guillermo, mucha gente dice este año los estudiantes se van a radicalizar y asocian radicalización no con las ideas, las asocian con acciones callejeras, ¿no?, para ser sincero, un cierto temorcillo ahí por ahí. ¿Cómo ven que debería tomar, qué rumbo el movimiento estudiantil este año que viene, 2012? O sea, primero aclarar, la radicalización yo creo que va en la capacidad que tengamos nosotros de articularnos con otros sectores. Yo creo que eso es radical. Radical será la capacidad que tengamos nosotros de seguir convocando a mayor cantidad de ciudadanía. Que no sean las 500.000, sino que ya sea 1 millón. Y que no sea 1 millón que solamente esté marchando, sino que sea 1 millón que se esté organizando, que esté discutiendo. O sea, si fuimos capaces hoy día de discutir respecto al lucro, respecto a la democracia vigente, hay que discutir cómo somos capaces también de ver el tema de la violencia, de qué es lo que es la regresión, o sea, dar un poco, de teorizar un poco, profesionalizar lo que son los movimientos sociales. ¿Qué es lo que viene? Yo creo que, buen ejemplo, yo saco mi región, siempre que las regiones hacemos, a lo mejor no salimos tanto a la luz pública, pero sí hacemos mucho, usted lo sabe, ¿cierto? Entonces, en la región del Biobío tuvimos una articulación importante con los pobladores de Dichato, ¿cierto? Nos movilizamos fuertemente con los pobladores de Dichato. Ahí hay estudiantes, trabajadores, padres, madres que están articulados, que tienen coordinadoras, que tienen de alguna forma un proyecto o unos ciertos lineamientos programáticos de vinculación con los liceos, con las universidades. Trabajamos, o sea, somos la única región que paralizó con un sector productivo, un sector de la exportación, los portuarios. O sea, los portuarios pararon más de 6 veces con nosotros. Los portuarios están trabajando con nosotros los universitarios y también están trabajando con los secundarios de Talcahuano. Y ahí se está generando una coordinadora de trabajadores, y justamente esa es la instancia que nosotros tenemos que potenciar. Como nosotros también como estudiantes vamos a ser capaces de ser un apoyo real y activo con los trabajadores de la FENAT, que ya se están presionando, los trabajadores de la salud en su conjunto, los trabajadores del sector público. Como también nosotros vamos a ser capaces de organizarnos, pero de manera real, en el sentido de generar ciertos programas, de generar ciertos objetivos, de generar de alguna otra forma una alternativa real que sea una organización distinta a lo que hay. Pensando que este movimiento, porque también los movimientos políticos tienen aspectos generacionales, o sea, hay ciertos momentos en la historia que una nueva generación irrumpe, viene una nueva generación que toma el liderazgo. Hay 4,5 millones de jóvenes que no han votado, y ¿para qué le voy a decir que tanto en la Alianza como en la Concertación se la están pensando 10 veces
acerca de esto del voto voluntario, inscripción automática, pues no saben cómo actuar este electorado y empiezan a sospechar que puede terminar saliendo una opción muy distinta. ¿Hay alguna posibilidad, Camilo, de que se avanzara en esas direcciones, por ejemplo? Yo, bueno, tengo una opinión personal en torno a eso. Yo creo en la inscripción automática y voto obligatorio. No comparto el tema del voto voluntario. Yo creo que uno tiene deberes y derechos. Y yo creo que claramente hoy día, si los jóvenes tuvieran una participación crítica, ¿ya? Porque tenemos nuestras características, tenemos intereses distintos, se pueden hacer muchas modificaciones. Pero aquí esto sobrepasa primero en una lucha etaria, no se trata de los viejos versus los jóvenes, sino entender el rol y las visiones de cada uno, pero también aquí necesitamos voluntad de los que hoy día están. Si hoy día los que están se quieren atornillar, no quieren abrir hoy día la política a la sociedad, yo creo que sería tremendamente negativo, sería dejar estancado al país. Para finalizar me gustaría decir una cosa, hoy día tanto Guillermo como yo, que supone que somos los dos polos opuestos, y mucha gente que se pone creativa, como lo decíamos anteriormente, hemos dicho que el Confecho no está quebrado. Y yo vuelvo a hacer el llamado, me gustaría que todos los medios de comunicación que hoy día se dieron el tiempo para decir que la Confecha estaba quebrada, que se rectificaran y que dijeran, nos equivocamos, esto no fue así, porque si no, lamentablemente yo entendería que existía otra intencionalidad de por medio que no era informar. Bueno, lo último, yo quiero hacer el llamado a que entendamos de que el conflicto pudo haber terminado o le están matizando que terminó, pero este es el inicio del movimiento estudiantil y queremos resaltar eso. Y como movimiento estudiantil tenemos aspiraciones más grandes, no es solamente la lucha por la educación, no es solamente la lucha por el lucro, sino que hay aspiraciones políticas posteriores y mucho más grandes. Este es el inicio, nosotros nuestro trabajo, nuestro deber es organizarnos con distintos sectores y entendamos de que no podemos satisfacernos con lo que nos están dando, sino que tenemos que satisfacernos con lo que nosotros vamos construyendo en base a nuestras organizaciones de base y de alguna forma con críticas fuertes a la institucionalidad vigente, a la dirigencia vigente. ¿Llamarían en un momento final del año a votar, por ejemplo, en las elecciones municipales? ¿O piensan que ese es un tema que no los debe yo creo comprometer? Que es una discusión que nos ha zanjado y donde quizá haya presiones personales, pero aquí lo relevante, aquí pueden haber siempre muchas opiniones personales, y yo creo que eso está bien y uno las puede decir. Pero aquí sobre todo hay que ser muy responsable. Una cosa las cosas que piensa uno individualmente, pero otra cosa es lo que piensa el colectivo, y esa discusión no la hemos dado. Se puede dar, es cierto, pero hasta el momento no hay una opinión oficial en torno a eso. ¿Lo mismo, Guillermo? No, yo creo que eso no es responsabilidad del movimiento estudiantil. Nuestra responsabilidad, yo insisto, es la capacidad que tengamos de convocar a organizarnos, a empoderarnos y a luchar por nuestros derechos. Perfecto. Camilo, Guillermo, agradecido a ambos por haber venido a conversar en este mano a mano, que ha sido muy interesante. Siempre se aprende de los jóvenes. Así que felicitaciones a ambos y muchas gracias por venir a vernos. Gracias a usted. Y al público, no sé, pues esperamos haberles puesto más elementos ahí en la mesa para que se vaya formando también su opinión. Muchas gracias. Mano a mano con Alejandro Guillé.